Movimiento estudiantil de 1968. En julio de 1968, durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se iniciaron una serie de manifestaciones y marchas estudiantiles en la Ciudad de México, que criticaban el autoritarismo del gobierno, apoyaban las protestas en el mundo, pedían se respetara la autonomía universitaria y exigían la libertad de los presos políticos. A los estudiantes de la UNAM se unieron los del Instituto Politécnico Nacional y todos los centros educativos de la Ciudad de México. Después, asociaciones de maestros y sindicatos hasta convertirse en un gran movimiento social. Con representante de todos ellos se formó el Consejo Nacional de Huelga, que a mediados de septiembre empezó a sufrir una severa represión con la entrada del ejército a la ciudad universitaria. En ese momento se calcula que había una docena de muertos y alrededor de 100 detenidos o desaparecidos. Antecedentes. Entre el 26 y el 29 de julio de 1968, varias escuelas entran en un paro de labores. Los granaderos y el ejército entran a varias de las escuelas. La madrugada del 28 de agosto de 1968 se abren las puertas del Palacio Nacional, de donde salieron tanques del ejército para dispersar a los manifestantes. El 13 de septiembre de 1968 tiene lugar la Marcha del Silencio, donde los manifestantes marcharon con pañuelos en la boca. El 18 de septiembre de 1968 el ejército invade la ciudad universitaria de la UNAM. El 24 de septiembre de 1968 el ejército invade el casco de Santo Tomás, uno de los campus del Instituto Politécnico Nacional. El 1 de octubre de 1968 el ejército se retira de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. El 2 de octubre de ese año se convocó a una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El movimiento estaba ya declinado, con muchos de sus líderes encarcelados, pero el ambiente social estaba muy tenso. A 10 días de iniciarse los Juegos Olímpicos, unos minutos después, iniciada la manifestación, mientras el ejército vigilaba, como en todas las manifestaciones anteriores, que no hubiera disturbios, principalmente porque el gobierno temía que fuera asaltada la torre de Secretaría de Relaciones Exteriores. Por su parte, miembros del Batallón Olimpia, cuyos integrantes iban vestidos de civiles con un pañuelo o guante blanco en la mano izquierda, se infiltraban en la manifestación hasta llegar al edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Un helicóptero del ejército mexicano lanzó unas bengalas sobre la multitud. Con esta señal, militares, paramilitares y francotiradores abren fuego contra los 5.000 manifestantes, estudiantes en su mayoría. Muchos manifestantes que lograron escapar del tiroteo se escondieron en algunos departamentos de los edificios aledaños. Pero esto no detuvo al ejército, que sin orden judicial irrumpieron a cada uno de los departamentos de todos los edificios de lo que conforma la unidad Tlatelolco, para capturar a los manifestantes. Aún se desconoce la cifra exacta de muertos y heridos. El gobierno mexicano manifestó en 1968 que fueron solo 20 muertos. El número de muertos es desconocido hasta la fecha, pero se sitúa entre 300 y 500, y con más de 2.000 detenidos. Este fue el fin del movimiento estudiantil. Los Juegos Olímpicos se celebraron 10 días después en la Ciudad de México sin incidentes. En su quinto informe de gobierno, en 1969, 11 meses después el presidente Gustavo Díaz Ordaz dijo: "Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado". Él consideraba que había cumplido con su deber al salvar al México del comunismo, cuya implantación jamás fue uno de los objetivos del movimiento estudiantil. Consecuencias. Las consecuencias inmediatas después de la matanza fue la creación de las células clandestinas de radicales y no tan radicales izquierdistas, que fueron el semillero en los años 70 de los movimientos guerrilleros, como la Liga 23 de septiembre, la guerrilla de Lucio Cabañas y algunas otras. La proscripción de los movimientos socialistas y la disolución del Partido Comunista forjó nuevos luchadores sociales, así como forzó también al exilio a muchos de los líderes sociales de esa época.
Ya a finales de los 70, la creación del Partido Socialista fue un reflejo del movimiento del 68. Socialmente, México comienza a abandonar el totalitarismo imperante hasta ese año. Si bien tanto Echeverría como Portillo ejercieron con impunidad su cargo, la crítica social cada vez alcanzaba niveles más altos. Se dice que con el 68 México dejó los cuentos de hadas atrás para empezar a madurar su democracia, y por lo tanto madura como país. Sin embargo, pasarían todavía 30 años antes que lográramos la alternancia democrática.